Muy buenas noches. Iniciamos con una buena y una mala. La buena es que ya llevamos 17 años, mañana cumplimos 17 años en este programa. No sé si darme gusto o tristeza por todo lo que significa. Sergio, Gusto. Sin faltar pero son una casi- sola semana, sin faltar una sola semana. Sí, sin fallar ni una sola semana. Y la segunda, pues expresar nuestras condolencias a la familia y a la generación del 68 por la desaparición de Luis González de Alba, uno de los líderes más lúcidos y más congruentes, más consistentes que dio esa generación. Hechos estos comentarios, procedemos a iniciar con una pregunta que me parece inevitable a raíz de un discurso del presidente de la República, que un poco insinuó que todos los mexicanos hemos participado de una u otra manera en la corrupción, al decir que aquel que se sienta libre de culpa tire la primera piedra. Por supuesto que ha generado ámpula, pero en lugar de dar una opinión inmediatamente sobre lo que él dijo, y por supuesto sin pretender meterme a interpretar lo que él quiso decir, subrayo un ángulo insuficientemente explorado. ¿Qué tan corrupta es la sociedad y la clase política y empresarial mexicanas? Es decir, curiosamente, tenemos un buen número de investigaciones sobre la percepción acerca de la corrupción en el sector público, en la vida política y empresarial, pero todavía no nos hemos metido lo suficiente para enfrentar esta difícil pregunta. ¿Cuál es la base cultural o cuál es la base social? ¿Cuál es el respaldo que tiene esa corrupción que tanto condenamos? Por supuesto, es uno solo de los ángulos que hay que expresar y en esa lógica regreso al tema del discurso del presidente, porque lo que él estaba insinuando pues es que ¿para qué criticamos tanto a la corrupción si todos Estamos en eso. la tenemos? Y bueno, aquí pues sí permito hacer un deslinde, porque yo no invito a mis primas ni a mis hermanas a subirse al avión presidencial. Bueno, no tengo avión presidencial. Si no, quién sabe, si no, quién sabe. Sí, no creo que son detalles que hay que cuidar. Vamos a vender además. El aprovecharte de los bienes públicos para beneficiar a los tuyos. Familiares. Pero en fin, creo que es una forma de iniciar la semana con esa discusión. Pues yo creo que es una, digamos, manifestación muy poco apropiada en un jefe de Estado que tiene efectivamente pues, la jefatura de la administración pública, entre otras de las atribuciones que tiene el presidente de la República por diseño. Es desafortunada. Si algo está efectivamente pidiendo la sociedad es cambio de actitud respecto al tema de la corrupción. Decir efectivamente que el que esté libre de pecado tire la primera piedra, pues es reconocer que está ampliamente difundido el tema de la corrupción, lo cual es cierto. Me remito a un caso y trato de poner algunos datos sobre la mesa, citándolos de memoria. Si uno fuera como individuo a un chequeo de estos médicos y te dijeran, a ver, a usted le duele tal o cual cosa, sus padecimientos son este y el otro, bueno, pues si usáramos eso como un ejemplo, en el caso de los países es el informe que da el World Economic Forum, que da el tema de competitividad, donde te revisan así cuál es tu situación en diversos asuntos. Y no hago el cuento largo. En los asuntos donde estamos peor es en lo que tiene que ver con Estado de Derecho, corrupción. Respondo directamente a tu pregunta. Creo que somos el 112 en la ética de las corporaciones, de las firmas. O sea, un país en el cual dirá, oiga, tiene usted muchas dolencias, pero la peor está en Estado de Derecho y en corrupción. Andamos en niveles de 130, o sea, niveles africanos de comportamiento. Y decir que pues, el entorno está así, admite a mi juicio dos explicaciones. Una, o todos somos irremediablemente corruptos, que me resisto a creerlo. La inmensa mayoría de los mexicanos quiere tener una vida decente y honorable. Y la otra es que el propio gobierno, la propia administración va fijando reglas para que la corrupción sea la norma. Es decir, si usted quiere ganar una licitación, pues tiene que dar moche. Si usted quiere construir un edificio,
negocio tiene que dar moche. Entonces tú dices, a ver, ¿quién es el que causa el problema? El empresario que hace o que trabaja de esa manera para poder tener acceso a los, digamos, concursos públicos. Ahí están los señalamientos desde las televisoras. Vieron el reportaje del Wall Street Journal, ¿no? Diciendo, a ver, no nos dio tiempo a hacer la licitación, entonces se lo dimos a un señor que estaba aquí cerca. El Wall Street Journal implica que tuvieron que dar entre 12 y 18 dólares por cada televisor que se entregó en este programa amplísimo que llevó adelante el gobierno federal. ¿De quién es el problema? ¿Del empresario que da ese dinero o de quien fija las reglas? Yo dejo ahí el problema, pero no me cabe la menor duda. Este país le duele por todos lados el tema de la corrupción y el Estado de Derecho, y a mí me parece inadmisible que el presidente nos diga pues que en el fondo pues así esto es una cosa tan generalizada que no tendríamos ni por qué comentarlo. Yo quisiera ir al origen de esta frase que utilizó, creo que inadecuadamente, el presidente, que es el pasaje evangélico de la mujer adúltera. Va a ser lapidada porque la encuentran en pleno adulterio, según la narración del Evangelio, ¿verdad? Y cuando está a punto de ser lapidada, cuando interviene Jesús, el Cristo, y habla a la multitud y le dice, oiga, esta es una mujer que, bueno, primero escribe los pecados en el piso, Jesús, que mostraba que muchos habían cometido ese tipo de pecados, ¿no? Pero por otra parte, les dice a la multitud que iba a lapidarla, porque era la pena marcada entre los judíos para las mujeres, no para todos. A los hombres que hablaban en adulterio no se les lapidaba, eran las mujeres. A propósito de lo que estamos conmemorando con esto, ¿verdad? Que es nuestra solidaridad con el tratamiento del cáncer de mama, para las mujeres que lo padecen, pues esta mujer adúltera lo que tenía era, pues lo habían encontrado en pleno adulterio. Y Cristo les dice a la multitud, pues el que se vea libre de pecado, que lance la primera piedra. Este es el pasaje que escoge el presidente. Yo creo que está muy mal escogido por el contexto. El contexto en el que se da aquello era efectivamente llamar moralmente a la sociedad que tenía muchas culpas en este terreno de la sexualidad heterodoxa, digamos. Entonces, ¿no? si lo dice Hillary Clinton, sí. ¿Quieres decirnos eso? No, eso sí hubiera sido apropiado. Si quieres lo tocamos en el tema que vamos a tocar. Pero en temas de corrupción. No, en temas de corrupción me parece totalmente inadecuada, pero estaba yo diciendo, porque no está fuera del contexto. Eso no era corrupción, eso era una agresión sexual a una mujer. Y aquí la corrupción de la que estamos hablando, en la que quedaría lapidado el presidente, como salió en alguna caricatura, está lleno de piedras su cadáver, ¿no? Por otra parte, porque si bien muchos en la sociedad, en la empresa, en el gobierno, en la sociedad civil en general, aún entre la gente más pura que está en el campesinado, yo creo, porque no tiene mucho acceso a violar la ley, pues es impropio que nos llame a todos inodados en la corrupción. Yo creo que, como dice Leonardo, en México se ha dado desde hace mucho tiempo una dinámica en la cual las prácticas reales, al margen de lo que diga la ley, nos llevan a incentivos perversos en donde quien no quiere cumplir la ley o quiere mantenerse en una posición de honestidad a ultranza, sale perdiendo. Se le pierde oportunidades, no se le dan cuestiones, quiere pagar la multa y le sale carísimo todo y pierde un montón de tiempo en lugar de una mordida con el policía. Es como que todo estuviera hecho precisamente para ahorillar al ciudadano a que le convenga más entrarle a la corrupción, de la cual se van a beneficiar muchas autoridades por arriba, etcétera, a dejarte la posibilidad de decir, oigan, yo no le quiero entrar a la corrupción. Hay quien de todas maneras opta por no entrar a la corrupción, pero paga costos bien elevados. Está todo planeado para precisamente hacer costosa la honestidad y el apego a la ley. Eso primero es una cuestión institucional. Y lo otro, el tratar de darle una solución moral a la corrupción no lleva a ningún lado. La solución no es moral, no es decir que la gente, cada uno, pudiendo hacer corrupción y pudiendo enriquecerse, sin que haya ninguna consecuencia negativa para ti, porque hay impunidad, que tú por razones morales digas, no le entro. Oye, aquí hay un contrato que te puede hacer millonario, pero tienes que hacer el moche, no le entro. ¿Por qué?
porque así me enseñaron en el catecismo cuando yo tenía 6 años, o en mi escuela, el espíritu cívico. Eso no va a pasar, eso no es la solución es aplicar la ley, la solución es dar consecuencias negativas a quien incurra en violaciones a la ley, en corrupción, etcétera. Y el otro lado, por ejemplo, que planteó López Obrador en Acapulco, me recordó al rey filósofo de Platón. Si tú tienes un rey virtuoso moralmente, ese era el rey filósofo de Platón, en automático poco a poco se va a ir descendiendo esa honestidad hacia la sociedad. Porque López Obrador lo que dijo, si el presidente es honesto, los demás funcionarios en automático se van a ver obligados a ser honestos también. Pues es un platonismo que tampoco ha funcionado en la historia. Es decir, no es por ahí, es aplicar la ley y castigar a quien incurra en corrupción, sea el presidente de la República, sea cualquier gobernador. Solamente así cambias entonces la relación en la cual incurrir en corrupción es más costoso que tratar de mantener la ley. Regresando a la pregunta, a mi pregunta original de si somos corruptos los mexicanos y mexicanas, creo que la respuesta es negativa, porque si fuéramos una sociedad tan corrupta como insinuó el presidente, las encuestas de opinión mostrarían un grado de tolerancia y aceptación que no es el caso. Observamos cómo las encuestas de opinión y la llamada opinión pública se está manifestando cada vez con mayor intensidad en contra de esta práctica. Y ello incluye a los grandes cúpulas empresariales que se dan cuenta que la corrupción ya dejó de ser funcional, no solo para ellos, podrá beneficiar a algunos como empresas, pero como problema del sistémico es negativo. Y de la misma manera, en la sociedad como las instituciones sociales me parece que estamos deliberadamente exigiendo que se aplique la ley. Sí me parece que es una práctica más concentrada en unos sectores, eso sí, muy identificados, en sindicatos, en algunos políticos, algunos gobernadores, Duarte, pero no que la sociedad sea corrupta. No, yo también lo creo, y pues si no habría esa reacción, dirían, pues es lógico, hay que actuar así, es lo correcto, ¿no? Claramente hay una indignación con ese tema de la corrupción, y subrayo, ahí está el informe del World Economic Forum para ver qué le duele a este país. Y una de las cosas que le duele es precisamente eso. Ya olvídense de lo moral y lo ético, nos quita competitividad, nos quita, digamos, un funcionamiento general. 2 apuntes rapidísimos. El primero, el rey filósofo, pues él fue rey filósofo de esta ciudad y tuvo a Ponce, o sea que no necesariamente tienes, y a Bejarano, o sea, no necesariamente irradias así, ni siquiera entre tus apóstoles, el principio de honestidad. Y lo segundo, el tema de la corrupción como sistema. A ver, yo les planteo un dilema personal. Yo quiero ir a verificar mi coche, antes de venir al primer plano, pedí cita. ¿Y saben qué me dicen? Vaya con el mecánico y él le consigue la cita. O sea, ya prostituyeron el tema de la verificación en la capital de la República. Les pregunto a mis colegas como regalo de 17 años del primer plano, ¿soy un corrupto yo? Si voy y contrato al mecánico para que a su vez él me pase la verificación y cumplir con los tiempos, o vivo absolutamente dominado por eso. Se los pregunto, ¿me absuelven personalmente o no? A mí me indigna, perdón. Yo no me siento en este caso reflejo de esa lógica que dice Peña Nieto. Todos somos corruptos, no. Contestar el sistema me está obligando a actuar de esa manera. Yo quisiera contestar brevemente esa pregunta que haces. Porque Absuélveme, el error del presidente Peña Nieto al haber hecho esta referencia bíblica es que nos pone a todos en la misma buchaca, cuando realmente no es lo mismo la corrupción del que da una mordidita por pasarse un alto que el que hace un fraude a la nación por cientos de millones de pesos, como estamos viendo, y lo veremos más en detalle con los gobernadores que ahora están puestos en ¿Pero soy un corrupto yo o es el maldito sistema? No, hay un sistema que propicia la corrupción. Respóndale, Crespo. Absuélvame. ¿Es corrupto o no es corrupto? Ego te absolvo peccatis tuis, in nomine Patris et Filis. Ya no nos da mucho tiempo, pero eso se vincula con el próximo segmento que vamos a ver entonces. Bueno, es una pregunta fundamental. Regresaremos a ella a lo largo del programa. Por lo pronto tenemos que interrumpir. Más comprensivo. Vamos. Seguimos de alguna forma con lo del primer segmento,
pero aplicado a un tema específico. Y yo voy a recurrir a ese ejemplo ya muy trillado, pero es muy útil, de por qué los mexicanos que culturalmente, históricamente, algunos dicen que incluso genéticamente somos corruptos, hablo genéricamente, cuando cruzas la frontera de Estados Unidos de repente cambian las conductas de inmediato. Te cuidas de no pasar el alto porque ahí no va a haber mordida de por medio, ahí te van a meter la multa y son elevadas, haces las colas, no te metes a las colas, empiezas a funcionar de acuerdo a las reglas de allá, porque allá están precisamente hechas de tal manera que el que viola la ley sí genera costos altos y el que cumple la ley no le generan costos altos, al revés de lo que ocurre aquí. Entonces, la cultura puede cambiar en media hora, basta con cruzar la frontera. Y sabiendo cuáles son los costos y beneficios de cumplir o no cumplir la ley, te adecuas tu comportamiento a eso. Lo que no tenemos aquí, entonces, no es un problema esencialmente cultural, sino institucional. Cuando logremos construir, si alguna vez ocurre eso, las instituciones de tal manera que castiguen la violación a la ley y premien el apego a la ley, como sucede en Estados Unidos y otros países democráticos, no va a pasar mucho tiempo antes de que el comportamiento de los mexicanos cambie radicalmente. Pero es justamente lo que pasa es que institucionalmente no hemos querido ni podido, o al revés, no podemos porque no queremos, crear esas instituciones que sean eficaces para castigar la corrupción y premiar la conducta limpia, honesta. Tenemos el ejemplo del PRI ahorita. Finalmente, por primera vez están haciendo algún tipo de purgas. Dicen aquí lo nuevo, en la medida en que el PRI está suspendiendo derechos por lo pronto de Javier Duarte, gobernador, todavía en funciones de Veracruz, y algunos de sus colaboradores. Le suspende derechos, es la primera vez que suspende derechos a un gobernador en funciones. Había ocurrido ya cuando habían salido. Incluso algún gobernador ha llegado a pisar la cárcel, alguno que otro por ahí perdido, pero sí han llegado a pisar la cárcel, pero no cuando están en funciones todavía se les retiran estos derechos. Bueno, yo creo que esto es una reacción del PRI de lo que ocurrió este año. Como sí se recibió el mensaje de las urnas desfavorable al PRI, fundamentalmente, por motivos de corrupción, más allá de que en algún que otro estado haya habido la cosa del matrimonio religioso, parental, perdón, de las reacciones religiosas contra el matrimonio paritario, creo que es la corrupción lo que está detrás, y el PRI entonces está tratando de mandar el mensaje, de decir, sí estamos tomando cartas en el asunto, sí estamos recibiendo el mensaje, y empezamos por casa, que es lo que ofreció Enrique Ochoa cuando llegó a la presidencia del PRI. El 81% no les cree. Hoy publica una encuesta Ulises Beltrán en Excelsior y el 81% cree que esos, digamos, procesos son de papel. Y recuerdan mucho a la forma en que el PRI tradicionalmente abordaba la corrupción. Es decir, usted agarra un chivo expiatorio y políticamente échele todas las culpas, porque contrastó mucho, ¿no? Que en la misma semana que estaban empapelando al gobernador de Veracruz, publicara, por ejemplo, Reforma el tema de Moreira y dijeron, no, a él sí lo vamos a proteger, porque ahí sí tenemos muchas cosas que cuidar. Subrayo el tema de los televisores, esta política pública que también fue publicado por el Wall Street Journal, tampoco mereció demasiados comentarios por parte del PRI. Por tanto, se ve como algo muy tradicional esto de cuélgale al perro que se va a todas las pulgas, y con eso decimos que somos efectivamente muy, o que estamos llevando procesos para depurar esto. Pero subrayo, 81% no les cree. Y eso indica lo que comentábamos en el bloque anterior. O sea, a la sociedad sí le indigna la corrupción. Si la sociedad mexicana es muy tolerante con algunas cosas, por ejemplo, si la prensa publica que algún político tuvo una aventurilla extramarital, no tiene las consecuencias que tienen otras sociedades, porque ahí sí la sociedad mexicana dice, bueno, no nos pongamos demasiado estrictos con estos temas. O sea, compartes de alguna manera ese universo de valores, decir, a ver, no voy a hacer polvo a alguien por un error que haya cometido en sus relaciones personales, pero la corrupción se indigna a la gente. ¿Y saben por qué indigna más? Porque estamos pagando más impuestos que nunca, y las promesas de que este país iba a cambiar con la, digamos, la democracia, el cambio de administración, que este PRI era completamente renovado, pues nos salieron absolutamente corregidos y aumentados. O sea, los escándalos de corrupción están por todas partes y parece como si no les doliera. En el fondo, lo que platicábamos en el bloque anterior es, ya tampoco es tan grave, digo, beneficiarse del cargo. O sea, en el fondo de su alma, o sea, lo que nos están diciendo es, no haga tanto escándalo. Pues digo, si en el fondo de eso se trata la política, de eso se trata la administración pública. Somos un país profundamente colonial, es un pensamiento como el siglo XVI. Lo dejo ahí. Pues está bien.
Yo creo que este bloque que está enfocado hacia la corrupción que han tenido gobernadores de varios partidos, no solo de uno, porque habría que recordar que Paderés del PAN también está haciendo una faramalla, el Partido de Acción Nacional, nombrando un zar de las anticorrupción, etcétera. Pero Paderés está vivito y coleando, libre, ha presentado más de 40 amparos, decía los periódicos de hoy, para irse liberando o amortiguando las penas o las responsabilidades que pudiera tener. Pero yo sí quisiera insistir en un tema. Hay una moral que es una moral individual, la de las relaciones sexuales. Y hay una moral que es una moral pública, aplicable a quienes tienen los recursos públicos y se pueden hacer de ellos para llevárselos a su bolsillo, a su cuenta bancaria, al patio de su casa. Esto es lo que estamos viendo en relación con los gobernadores. Y hay una diferencia muy grande entre la pequeña corrupción que puede cometer alguien que se ve orillado, como tú planteabas, a esto, porque el sistema está preparado para eso, o un pobre transeúnte que se para en las rayas sin querer en el momento del alto y entonces le cobran una multa y para librarse de la multa da una mordida. Es muy distinto de sacar cientos de millones de pesos del erario para llevárselos a su casa. Entonces, eso es una diferencia muy fuerte en esto entre la moral pública y la moral privada, ¿no? Yo creo que hay que hacer una distinción allí. Me gusta mucho la manera como lo verbalizaste, José Antonio, de que no es cultural sino institucional, porque me parece que ese es un problema que tenemos que distinguir, porque el presidente nos quiso jalar y el presidente del PRI, los dos presidentes y otros más, nos quieren hacen un revoltijo de la moral privada con la moral pública. Y vamos. Para salvarse. El ejemplo que puso el presidente de la República es un ejemplo de moral privada en el último de los casos. Claro. Y yo ahí puedo decir como analista que me repugna, y jamás lo he hecho, escribir sobre algún escándalo privado de relaciones extramaritales de un político a una política. Me parece que no viene al caso. Aquí lo discutimos una vez sobre la publicación de una carta por una revista por Proceso, una carta de Rosario Robles, de su amorío con Carlos Ahumada. Allí era la moral privada, vamos, que se mezclaba con lo público, ya lo discutimos, como lo hicimos en este programa con el romance que tenían Marta Sagún y el presidente Vicente Fox, antes de que se supiera, cuando publica Ginger Thompson en el New York Times una nota sobre romance en Los Pinos. Es decir, sí, en la parte pública, y creo que los mexicanos en ese sentido ahí demostramos nuestra claridad en de que lo que nos indigna es la falta de moral pública que muestran desafortunadamente el presidente y un buen número de gobernantes, y no quiero dejar pasar, incluyendo Miguel Ángel Mancera con el tema de la corrupción urbanística. Esa tolerancia es absolutamente indignante. Yo sigo creyendo que en el tema de la moral pública los mexicanos no somos corruptos. En esto del PRI, en los gobernadores en general, del PRI o del PAN o de otros partidos, ya lo hemos dicho varias veces, se abrió la llave del presupuesto a los estados de manera impresionante con el gobierno de Fox, sin que hubiera una contraparte en términos de rendición de cuentas, es decir, en qué lo iban a hacer, sin que hubiera en todo caso la posibilidad de que sus instituciones locales pudieran llamar a cuentas porque están controladas por los gobernadores. Y al mismo tiempo la presidencia, al otorgar autonomía, pues tampoco tenía ya la posibilidad contundente de decir, a ver, yo te llamo a cuentas. Entonces cobraron autonomía y tuvieron mucho mayor dinero para usarlo discrecionalmente. El resultado lógico, cualquiera lo podía prever, y Carlos Castillo Peraza fue de los que lo previeron aún antes del año 2000, es decir, eso va a ser una corrupción impresionante, imparable. Tú les das impunidad, les das autonomía, les das más dinero, ¿como en qué suponen que va a parar eso? En esto que estamos viendo justamente. Entonces, el PRI ahora reacciona como debieron haber reaccionado hace mucho tiempo y como en otras partes del mundo reaccionan los partidos. Cuando uno de tus gobernantes, de tus gobernadores, funcionarios salió de tus filas,
claramente se le fincan actos de corrupción con algunos elementos creíbles, de inmediato el partido se deslinda para no absorber el costo político de eso en las urnas, en los demás. Las demás personas dicen, oye, tú estás entrando en corrupción, pero yo ¿por qué tengo que pagar con mi curul, por ejemplo, en las elecciones? ¿O por qué en conjunto el partido tiene que pagar electoralmente, como ahora pagó el PRI, perdiendo tantos estados por la corrupción de ciertos gobernadores? Es algo que no es nada más de demagogia, es algo que podría ser racional en ciertas condiciones. Creo que apenas se están dando esas condiciones para que de veras le convenga a los partidos racionalmente deslindarse de sus funcionarios corruptos, que no sea solo lavarse la cara. Vamos a ver qué sucede. Mucha gente no lo cree porque desde hace años ha sido solamente demagogia y ha sido solamente cuestiones cosméticas, ¿no? Sí. Yo quisiera hacer un contrapunto porque si bien Ochoa está llevando a juicio interno en el PRI al gobernador de Veracruz, pero va a apoyar a los Moreira a sacar... Hay incongruencia. Hay una incongruencia total. Entonces están usando a alguien como un chivo respiratorio, como decía el nuevo rico de la cultura, ¿no? El chivo respiratorio. Y en la otra parte, pues están abriendo, le están tapando todo lo que pueden. Y diciendo, yo estoy actuando bien, pero no están actuando bien en términos generales, porque no habría quien cerrara la cárcel a donde tenían que meter a todos estos. Nada más una última cosa. La moral pública implica que se está haciendo una violación muy grande cuando se usa el poder y los recursos públicos para enriquecerse, para apoyar a los suyos, a sus familiares, etcétera. La moral privada implica otro tipo de responsabilidad. Yo agregaría que cuando un fenómeno está tan diseminado como la corrupción, efectivamente uno tendría la tentación de decir, es que todos la comparten. Pero les pongo un ejemplo sobre la mesa que nos acaba de dar la ENVIPE de esta semana. El 94% de los mexicanos no denuncia delitos. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que no hay que denunciar, porque somos unos socarrones y nos callamos las cosas. Pues exactamente por lo mismo. Cuando el 70% se siente inseguro, ¿qué pasa? Que somos masoquistas y nos encanta entonces sufrir. No, o sea, tú tienes un sistema que no corrige los delitos. Creo que este es un tema al que deberíamos prestarle atención. Tenemos 3 tomas del ENVIPE y las estrategias de seguridad en todo el país han sido un fracaso. Seguimos teniendo los mismos delitos y no hay quien persiga. Hombre, si no persiguen homicidios, no persiguen secuestros, no persiguen extorsiones, a mayor razón dirán, hombre, delitos patrimoniales y dinero. Si no persigo los primeros, ¿por qué voy a perseguir los segundos? Y eso no es que nos guste vivir en el batidillo en el que estamos viviendo, es que no hay instituciones que defiendan al país. Tenemos instituciones, perdón que regrese al World Economic Forum, comparadas con las africanas. Ese es el nivel de este país. Bueno, pero se nos ha terminado el tiempo y regresamos para el siguiente segmento. Bueno, y el día de ayer los colombianos fueron convocados a las urnas para validar el acuerdo de paz que habían establecido el gobierno de Colombia y las FARC. Y hay 3 elementos que comparto con los compañeros de Primer Plano y voy de menor a mayor importancia. El de menor importancia quizás sean las encuestas, que quedaron como trituradas después de este ejercicio. Hemos visto un montón de errores de 1, 2 o hasta 4 puntos. Aquí tienen un error tan grueso como de 25 puntos. Todas las encuestas en Colombia anunciaban que el sí iba a ganar por 2/3 y resulta que ganó el no, en lo cual, bueno, nos lleva a una reflexión sobre el particular. La segunda es si estas formas de democracia directa efectivamente te sirven para resolver grandes problemas o todo mundo acaba efectivamente pues cobrándose una factura que porque el presidente te cae mal, que porque la economía colombiana no va apropiadamente, entonces dices, pues ahora voy y voto en contra del tema de la paz. Es decir, el referéndum no consigue aislar el tema en sus propios méritos y se da en un ecosistema ahí complicado en el cual viejas facturas del anterior presidente cobrándosela a Santos. Por tanto, dices, a ver, hay posibilidad de estar usando un instrumento que restringe a un tema la opinión del soberano, pero resulta que el soberano tiene 18,000 preocupaciones. Y el tercero y más importante, ¿a dónde se mueve Colombia después de esto? Es decir, ¿qué pasa cuando tienes un acuerdo, a mi juicio virtuoso? Por supuesto, todas las paces son revisables, las reconciliaciones todas tienen además tienen una fecha de caducidad, implican algunas concesiones que en algún momento pueden resultar atroces, lo recordamos, en fin, no me extiendo en el asunto. Todas las reconciliaciones tienen
esta necesidad de ir perdonando a sectores que no le parece muy bien a algunos. Ahora no sé qué va a ocurrir. O sea, tienes un acuerdo político diplomático, además respaldado por la ONU y un montón de países, que está reprobado en las urnas. Pues no sé hacia dónde se mueve Colombia en esto, pero pongo los 3 temas sobre la mesa. Pues tal vez valdría la pena especificar un poco cómo se dio esta votación. El primer dato que yo quiero resaltar es que hubo el 63% de abstención. O sea, se quedó en muy pocas manos el voto que resultó mayoritariamente apenas por un punto, casi un punto de diferencia entre el no y el sí. Ganó el no, pero por una pequeña porción. Menos del 1%. Menos del 1%, sí. Pero ¿dónde se dio la mayor votación por el no? En las ciudades en donde no ha habido un grave problema o muy grave problema de violencia. En cambio, en el campo, donde se dio la confrontación bélica entre los guerrilleros, el sí predominó. Y es muy explicable que la gente que ha padecido durante todas estas décadas, porque han sido décadas, la violencia, pues votara por el sí a la paz. Y aquellos, qué egoísmo tenemos los seres humanos, ¿no? De las ciudades que están protegidos, cuya economía está avanzando, porque en Colombia hay una ganancia importante en los términos económicos, sobre todo de las ciudades, de las industrias, de los servicios. Ahí la paz les ha beneficiado. Y entonces por eso votaron por el no. Y ahí Uribe, el expresidente Uribe, hoy senador, que tiene una pugna con el actual Santos, que fue su seguidor durante un tiempo, y estuvo impulsando, fue su ministro, sí, estuvo impulsando el no, diciendo que era una barbaridad negociar con delincuentes que habían matado tanta gente, etcétera, y dejando a un lado el problema principal. Yo me iría por otro lado menos catastrofista, porque la construcción de la guerra o de la violencia y la construcción de la paz son fenómenos de larga duración y aun cuando hubo una votación negativa, el hecho es que ya hay una voluntad de una de las organizaciones guerrilleras o de la mayor parte de una organización guerrillera, no de todas las FARC, de entrar en un proceso de pacificación por muchísimas razones, entre otras el ahorcamiento financiero que han hecho de la FARC desde hace algunos años, desde que aplican controles financieros. En ese sentido, toda proporción guardada, hay que recordar lo que sucedió en el País Vasco, en donde la voluntad de ir por la vía pacífica de un buen número de actores gradualmente fue desmontando las condiciones sin que hubiera jamás ni un referéndum ni un acto simbólico de firma de paz entre ETA y el Estado español. Ha habido acciones parciales muy complejas que llevan muchísimos años y en ese sentido me aventuro a pronosticar que la paz no va a llegar solo porque se firmó un acuerdo en La Habana, ni tampoco porque la ratificó un plebiscito o la rechazó, sino porque la voluntad de comunidades concretas en los campos de batalla gradualmente la irá haciendo efectiva, no de la misma manera como hubiera sido hoy, estaríamos celebrando la paz porque se ratificó en un momento cumbre con la participación de la ciudadanía. Bueno, pero así es la historia. Lo importante es que estuvieron 4 años en La Habana discutiendo y que ya dieron el paso adelante los unos y otros. Lo que pasa en relación con quienes se oponen a la paz, porque, como decía Pauli, ¿cómo vamos a perdonar a esos delincuentes que mataron a mucha gente, secuestraron, etcétera? La ley tiene que prevalecer, el castigo tiene que prevalecer, por lo tanto no vamos a aceptar una paz con amnistía. Lo que pasa es que las condiciones a veces llevan precisamente a términos pragmáticos. O sea, si ninguna de las dos fuerzas en conflicto es lo suficientemente fuerte para
subordinar a la otra para derrotarla y entonces sí aplicarles la ley a quienes hayan incurrido en todo este tipo de delitos, crímenes. Si tú no puedes derrotar a estos, ni estos a estos, lo que se impone es un acuerdo pragmático. Es decir, vamos a continuar la guerra ad infinitum, con los costos que supone para un lado o al otro, o ya le paramos porque ninguno de los dos puede derrotar al otro. Y en esa medida ya, de aquí para adelante, pues ya vamos a tener condiciones de convivencia. Pero eso implica amnistiar a los otros o mutuamente, porque estos también habrán incurrido en violaciones a derechos humanos y demás. Pues pasó un poco con la guerra cristera en México. Ninguno de los dos pudo derrotar al otro por diferentes razones. Entonces se llegó a la intermediación para lograr ya que se pacificara el asunto, porque, con la guerrilla en Salvador. En fin, hay varios ejemplos donde el equilibrio de poder es tan patente, tan claro, que ninguno de los dos puede derrotar al otro. ¿Qué hacemos? ¿Prolongamos 20 años más sin que ninguno gane con los costos que eso implica o le paramos? ¿Es más racional pararlo? Sí, pero implica amnistías. Claro. Ni modo. Acotamiento. Un poco de información. Generalmente se menciona las barbaridades cometidas por las FARC. Lo que no se menciona es las barbaridades cometidas por la otra parte, por el Estado. Y cuando uno revisa la historia colombiana, hubo una desmovilización que se expresó en el polo patriótico que fue arrasado por los paramilitares y por los escuadrones de la muerte del ejército y del Estado colombiano. Yo no sería tan optimista como tú, Sergio, por la simple y sencilla razón de que tenemos, además, muy recientemente ya un fracaso de un proceso de paz en Colombia. El intento de Pastrana de abrir la zona de despeje fue dinamitado por un proyecto político que fue el de Uribe, que fue presidente, que fue muy exitoso en sus primeros años e impulsa directamente un, digamos, ejercicio de confrontación. A diferencia del País Vasco, donde ETA hizo una autocrítica, la ETA, digamos, político-militar, fue dejando las armas, diciendo, a ver, no tiene ningún sentido seguir con una, digamos, un hecho de sangre. Aquí tienes unas FARC que dicen, a ver, esta no es la vía necesariamente, pero tú no encuentras una atmósfera suficiente para que los que se desmovilicen, esto que llaman la dejación de las armas, que es muy bonita la expresión, que digan, oiga, ¿y a mí quién me da garantías en este Estado colombiano hoy de que no me van a matar mañana? Es decir, yo creo que el tema es infinitamente más complejo, tiene una dimensión, digamos, socioterritorial mucho más amplia y bueno, si en el País Vasco queda pendiente todavía el gran acuerdo, ¿no?, de reconciliación entre todos, en el caso de Colombia tenemos latente esta historia reciente de finales del siglo pasado y las condiciones para que la paz sea completa están muy lejanas. Yo siento que el soberano en este caso, que también trae un Marte dentro, es un dios de la guerra, dijo aquí no hay reconciliación de momento y vamos a seguir confrontando a esos que llaman delincuentes, que en cierta manera lo es, también las FARC tienen esta vertiente, solo política, sino también criminal. De narcotraficantes. Pero por la paz la haces con los enemigos, no la haces pactando con tus amigos y los que piensan igual que tú, ¿no? Una respuesta muy rápida. Estamos hablando de dos dimensiones, la dimensión de la opinión pública que dijo que no y la dimensión de las instituciones que en su mayor parte dicen que sí. ¿Qué haces? Bueno, eso es lo que vamos a ver qué hacen, pero yo no creo que las instituciones vayan a decir, bueno, ya terminó todo, regresamos al campo de batalla. Nada más no que lo creo. Hay una problemática muy fuerte. Yo por eso destacaba el término de la abstención, que fue de 60 y tantos %. Entonces, el soberano está muy escuálido, está muy incompleto. La legitimidad que puede tener este acuerdo, cuando más del 60% no va a votar, si habla de la irresponsabilidad o del no interés de la sociedad civil para ir a votar en un asunto tan grave como este, que es un drama nacional. Entonces, es muy serio y además podemos sacar lecciones para México. Por eso, en algunos casos, los plebiscitos, referéndums, en temas tan importantes, exigen un mínimo de participación. Claro. Si no se da ese mínimo de participación, no vale el ejercicio. Y procede lo que viene de todas maneras. Que sería el caso. Marcadísimo. Pero pues no nos metamos por esa vía, Pauli, porque entonces las instituciones de la República Colombiana están igual de endebles, porque el índice de participación de los colombianos es más o menos ese. O sea, después de los colombianos somos nosotros los más flojos para ir a votar, o sea que tendrías una debilidad estructural de la institucionalidad colombiana. Sí, yo veo con enorme preocupación y debo decir con amargura lo que decidió ayer el soberano colombiano.
Pero bueno, nos tenemos que ir a una pausa, regresamos en un instante. Este es el primer plano. Vamos ahora al último bloque en el que trataremos el tema de las elecciones en los Estados Unidos y particularmente de algunos datos que han estado surgiendo esta semana, porque es un tema que hemos venido tratando aquí en la mesa de primer plano, ya que tiene repercusiones muy importantes para México, lo que ocurre en un país con el que tenemos el 85% de las compras y las ventas, ¿verdad?, de la relación, una frontera de 3,000 kilómetros, en fin. Estados Unidos está teniendo esta confrontación que ahora se ha ido, por cierto, a asuntos de la moral privada para ligarlo con de la moral individual, porque se vio como un perdonavidas el señor Trump, diciendo que en este debate no iba a tratar los asuntos sexuales de las trapacerías que hizo don Bill Clinton con su mujer o de los problemas maritales y de las relaciones sexuales, sino que tal vez lo trataría en un siguiente tema. Al perder el debate dijo, en el segundo sí ya lo voy a tratar. Por su lado, el señor Trump ha sido investigado porque se declaró en un cierto momento con una pérdida de X millones, lo cual le facilitó no pagar impuestos federales por 18 años. Es decir, una gente que está pues imputando responsabilidades de diversos tipos que nos quitan los empleos, de que vamos él no pone lo que tiene que poner y está haciendo trampas para quedarse con lo que debía pagar como impuestos para reforzar el Estado norteamericano, pues la capacidad de operación y de cumplir con sus responsabilidades. Este que es candidato presidencial ha dejado de pagar impuestos por 18 años. Está protegido para hacerlo, haciendo uso de una cuestión legal, pero que claramente es inmoral, públicamente hablando, ¿no? Bueno, hay muchísimo que decir sobre esas elecciones que son un espectáculo y al mismo tiempo tienen una sustancia profundísima. Me voy al tema de la sustancia, porque algo que impresiona es la seriedad con la cual los grandes medios de comunicación estadounidenses están haciendo una cirugía mayor en la vida de los dos candidatos. Los están revisando a profundidad a ambos. Con lupa. Con lupa. Y no solo el New York Times, al que por muchas razones leemos aquí bastante, el Washington Post tiene un trabajo de periodismo de investigación, Associated Press, Newsweek, las televisoras. Es decir, hay un esfuerzo encomiable y envidiable de un escrutinio muy serio de todo lo que tiene que ver con los candidatos, porque los medios de comunicación en Estados Unidos, que es algo que deberíamos imitar, toman abiertamente partido por uno u otro candidato, respaldan. El New York Times ya lo hizo con Hillary Clinton, ya anunció que lo apoya y ya anunció que va en contra de Trump porque es un mentiroso, porque no tiene personalidad, porque es un pillo, en pocas palabras. En ese sentido, las instituciones de la sociedad estadounidense están demostrando que sí le pueden dar contenido, además de que, bueno, el espectáculo, ese sí, el debate anterior y los que se vienen, va uno ahí a ver un drama, una pelea de gladiadores y gladiador y gladiadora, que se preparan en serio o no se preparan, pero van a darlo todo. Yo veo con preocupación después del Brexit y después de lo de Colombia que las encuestas nos están diciendo que va a ganar Hillary Clinton, que tiene el mapa electoral controlado. Resulta que tengas por ahí alguna sorpresa, porque sigue anidando en la sociedad norteamericana una profunda, digamos, sensación de inconformidad
con el efectivamente sistema actual. Y lo paradójico, curioso y profundamente patético es que Trump es el que encarna ese discurso. O sea, si uno ve el discurso de Trump, lo primero que dice es: los medios convencionales me hacen polvo y estoy harto del New York Times y de todos estos periódicos que forman parte de la casta, del establishment. Claramente habla de las grandes empresas que están arrollando a los norteamericanos, de Wall Street que los empobrece. Y uno dice, ese es el del libre comercio que va quitando los trabajos. Sí, tú el discurso de Trump es un discurso contra gente que está profundamente dolida con el statu quo norteamericano. Pues es que ha tomado una versión que por supuesto aquí nos repugna, porque nos resulta xenófoba, porque nos resulta, en fin, en todos los sentidos, digamos, reprobable. Yo creo que este giro sorprendente que han tomado las cosas al darse a conocer sus declaraciones de impuestos sí nos lleva efectivamente a una dimensión que en este caso no había tenido. Él ya amenazó con que va a demandar al periódico, pues está muy indignado con lo que ocurrió, pero sí te pone la dimensión de un personaje que por un lado está hablando de cómo va a arreglar todos los problemas y que él está en contra del sistema cuando es un beneficiario del sistema. En este país, simplemente apunto esto para terminar, en este nuestro, hay créditos fiscales por 800,000 millones de pesos. Y los principales beneficiarios son estas empresas que ponen en sus camiones de doble remolque, aprovecho también para meter ese comentario, empresa socialmente responsable. Hombre, si usted no paga impuestos y además tiene las carreteras mexicanas como las tiene, con sus dobles remolques, diga lo que quiera, menos que socialmente responsable. A Trump le dirán: oiga, pues así como que muy colaborador y todo lo demás, no es usted. A lo mejor tiene razón desde el punto de vista de ellos, tiene razón en algunas críticas que hace el establishment, subrayo, desde los medios hasta las grandes empresas, pero usted a la hora de arrimar el hombro, simple y llanamente no lo arrima. Es que justamente en ciertas condiciones son los candidatos antisistema los que pueden ganar. Cuando la gente está más o menos conforme con el Estado, con el establishment, con el statu quo, pues los candidatos antisistema pues se ven como rudimentarios, se ven así como incluso riesgosos, lunáticos, lunáticos, entonces más bien se les ve como con cierta reserva y no tienen posibilidades. Pero es justo cuando la gente está muy enojada con lo que está pasando, con la situación económica, con élites que se benefician impunemente del malestar y del deterioro del país, que es cuando estos candidatos antisistema prenden. Hemos visto casos eso en México en ciertas condiciones y en otras. Cuando realmente hay un enojo, una desconfianza, son los antisistemas los que pueden prender. Y el antisistema supone de pronto caer en excesos verbales, es parte del discurso antisistema, es ese, golpear, descalificar. Y es lo que ha hecho Trump y por eso a final de cuentas tiene ahí una base que no sabemos si va a ser suficiente para ganar o no. Hasta ahorita, después del debate, pareciera que no, porque el desempeño en el debate fue bastante malo para Trump, bastante bueno para Hillary, contra lo que muchos opinaban. Pero de nuevo, en los estados clave, que son los que van a determinar, en los estados swinger, que son los que determinan quién gana y quién no, Hillary parece haberse despegado de 1 o 2 puntos a 4 o 5. A ver si las encuestas son precisas ahí, porque ya con tantos ejemplos mundiales de errores de las encuestas, va a salir que a lo mejor Trump gana con 5 puntos de diferencia en esos estados. Las encuestas tienen que ver con la votación directa, pero recordemos que en los Estados Unidos es por votación indirecta que se gana la presidencia o no. Pero las encuestas en los estados claro. son... No, está basado en las encuestas por estado, por no estado. es nacional. Sí, no estoy aclarando porque podría interpretarse como... Pregunta, imagínate que hay un voto oculto, o sea, que haya un sector de la opinión pública americana que diga: me da vergüenza decir que voy a votar por un racista y un xenófobo, y que después te aparezca en las encuestas. No, yo lo pavor. aclaro porque nuestros televidentes tienden a asociar las encuestas en una votación directa como la que hay en este país o como la que hubo en Colombia. Y no, en este caso estamos ante una situación distinta. Simplemente para distinguir cuál es el error que pueden cometer las encuestas, serían las encuestas por estado. Y tal vez habría que decir que en el caso de Trump, subrayando el tema, sus faltas personales como empresario, como ciudadano, no solo las privadas, en donde trata muy mal a las mujeres, no les paga a sus empleados, etcétera, sino las públicas, en donde ha dejado de contribuir
en una proporción muy alta, cuando está diciendo, este país se nos está cayendo, lo vamos a volver a hacer grande porque lo han hecho pequeño, esa es por connotación, la crítica, y porque vamos a intervenir las remesas, vamos a evitar el Tratado de Libre Comercio, vamos a crear nuevos empleos, en fin, todo este tema. Es bueno eso de las remesas, ¿no? Pues sí. Como él no paga, se los quiere quitar a los migrantes, Sí, ¿no? sí. Mejor pague usted, señor Trump. Interesante que el New York Times haya publicado una editorial en español llamando a los latinos a votar este fin de semana. Primera vez que ocurre en España, en los dos idiomas, que el USA Today y el Houston Chronicle, todos esos medios tradicionalmente filo-republicanos o abstemios, digamos, en el ámbito político, han dicho, este señor es un peligro para Estados Unidos. Hay una movilización, es bien interesante porque lo que Trump dice, su análisis está muy arraigado en el pensamiento conservador, pero un número cada vez mayor de los conservadores sienten que no estarían bien representados por ese personaje porque no tiene la moral pública que se necesita, vamos. Y ahí creo que habría, regresando al punto de partida, una clara distinción entre moral privada y moral pública. Claro. Pero bueno, este tema de la moral lo hemos tratado en los 4 bloques, directa o indirectamente, y vamos a tenernos que despedir para que nos vea la próxima semana, después de haber cumplido 17 años, semana con semana, en este programa de Primer Plano.